¿Existe un pecado que Dios no perdona? Si hay un pecado que, según Jesús, no tiene marcha atrás y no encuentra perdón, ni en este mundo ni en el que viene. La Biblia nos enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Jesús. Sin embargo, hay un pecado que es irreversible. Te sorprenderá descubrir que no se trata de los pecados que generalmente consideramos como los más graves. No es el asesinato, la traición, ni siquiera la idolatría. Hoy, en este video, exploraremos una verdad impactante que Jesús mismo reveló, una advertencia que dejó a sus seguidores atónitos y que aún hoy sigue siendo una de las enseñanzas más enigmáticas de la Biblia. Este pecado irreversible está mencionado en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un joven que estaba poseído por un demonio, el cual lo había dejado ciego y mudo. Este joven, atrapado en la oscuridad y el silencio, fue llevado ante Jesús. Una multitud observaba en silencio. La tensión en el aire era evidente. Entonces, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven del poder oscuro que lo aprisionaba. De repente, los demonios se fueron, los ojos del joven se abrieron, su lengua se soltó y pudo ver y hablar por primera vez en años. El poder de Dios se manifestó con tal fuerza que el joven fue completamente sanado. La gente, al ver este milagro, quedó asombrada. Algunos alabaron a Dios, reconociendo la obra divina ante sus ojos, pero no todos compartieron esa reacción. Entre la multitud, los fariseos observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar en voz baja. Sus palabras estaban llenas de veneno. Este hombre expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario aparentemente inofensivo era en realidad una declaración aterradora. Los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que atribuían su milagro, la obra pura del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos, no dejó pasar el momento. Con una solemnidad que estremeció a todos, dijo: «Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada». Y añadió algo aún más impactante: «A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero». El pecado de los fariseos no fue simplemente rechazar a Jesús, sino rechazar la misma esencia de Dios, el Espíritu Santo. No se trata de un simple acto de ignorancia o debilidad, sino de una rebelión contra la luz. Es ver lo que es santo y llamarlo profano, es presenciar la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús deja claro que su poder no proviene de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que lo guía en su ministerio y que ahora actúa a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazan a Jesús, sino que blasfeman directamente contra el Espíritu que los sostiene. Este acto es más grave que cualquier otro pecado porque toca la esencia misma del plan de salvación. Es como si al rechazar al Espíritu Santo se cerraran las puertas del perdón y la gracia que Él ofrece. Y eso es lo que hace que este pecado sea tan terrible. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete ha llegado a un punto en el que ya no puede reconocer el bien, ha cerrado su corazón de tal manera que la gracia no puede penetrar. Jesús, al decir estas palabras, estaba revelando una realidad aterradora. Hay un punto en el que el corazón humano puede endurecerse tanto que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Cuando alguien llega a ese punto, no es que Dios se niegue a perdonar, es que la persona ya no puede recibir el perdón. Su corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo. Jesús continuó explicando que, aunque las palabras contra él, el Hijo del Hombre, podrían ser perdonadas, las palabras contra el Espíritu Santo no lo serían. Esta diferencia es fundamental. A lo largo de la historia, muchos han hablado mal de Jesús, lo han malinterpretado o incluso lo han rechazado, pero aún así, han logrado encontrar el camino hacia el arrepentimiento. Piensa en esto. Es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestros pecados, quien nos guía hacia el arrepentimiento y nos revela la verdad de Dios. Sin embargo, cuando alguien blasfema contra el Espíritu, rechaza la única fuerza que puede llevarlo al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, eligiendo así sumergirse en una oscuridad completa y voluntaria.
Jesús subraya la seriedad de sus palabras con una clara distinción. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero quien hable contra el Espíritu Santo no recibirá perdón. ¿Por qué? Porque mientras exista una chispa de arrepentimiento, el Espíritu puede obrar en nuestros corazones. Pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que es evidentemente de Dios, nos cerramos a la única esperanza de redención. Aquí surge una profunda reflexión. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo? Tal vez en pequeñas decisiones, en momentos de duda o en críticas hacia lo que no comprendemos. Cada una de esas veces es una oportunidad para abrirnos o cerrarnos más a la obra de Dios en nosotros. Jesús no dio esta advertencia para sembrar un miedo sin sentido, sino para mostrarnos lo sagrado y vital que es mantener nuestros corazones receptivos a la voz del Espíritu, porque cuando esa puerta se cierra, no hay marcha atrás. Muchos de nosotros, cuando escuchamos por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos una punzada de temor en el corazón. Es un concepto que ha rondado en las mentes de los creyentes durante siglos, y no es raro encontrar personas que se pregunten si han cometido ese pecado sin darse cuenta. La interpretación más común, la que quizás hayas escuchado en sermones o leído en libros, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente resistir su obra. Se trata de no escuchar su llamado, de endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesús. Imagina por un momento estar en la iglesia, escuchar el llamado al arrepentimiento, sentir el corazón latir con fuerza, pero aún así permanecer en tu asiento, inmóvil, rechazando la invitación divina. Es como si una mano invisible te retuviera, una mezcla de miedo y duda que te impide dar el paso. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable. Resistir una y otra vez, hasta que el corazón se endurece tanto que ya no puede responder al toque del Espíritu. Pero espera, porque la historia no termina ahí. La idea de que este rechazo constante sea el pecado imperdonable tiene algo de verdad, sí, pero no es toda la verdad. Muchos predicadores y maestros han enfatizado que el peligro radica en decir no demasiadas veces, en ignorar el llamado del Espíritu hasta que finalmente Dios nos deja en nuestra propia incredulidad, permitiendo que uno pueda rechazar tanto la gracia que eventualmente Dios diga, está bien, ten lo que has elegido. Sin embargo, aunque esta interpretación tiene algo de cierto, no aborda completamente la gravedad específica de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo capítulo 12. Resistir al Espíritu Santo es ciertamente un camino peligroso, un camino que puede llevar a un endurecimiento del corazón, pero Jesús se refería a algo aún más específico, algo más profundo. Él no estaba simplemente advirtiendo sobre la resistencia al arrepentimiento, estaba señalando un pecado tan serio que, una vez cometido, no hay retorno. Es crucial comprender que Jesús no solo se refería al rechazo de su mensaje, sino a una blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. Es fácil quedarse con la interpretación popular y pensar que mientras no rechacemos la salvación, estamos a salvo. Pero Jesús no estaba hablando simplemente de resistir la obra del Espíritu en términos de salvación. El contexto es mucho más específico, mucho más enfocado en algo que va más allá de la simple falta de fe. Resistir la obra del Espíritu Santo puede ser parte del camino que conduce a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí mismo. Es como una puerta que, si se sigue empujando, puede llevar a un abismo del que no hay regreso. Y es precisamente en este punto donde muchas interpretaciones se quedan cortas. No basta con entenderlo a un nivel superficial. Necesitamos profundizar, observar el contexto y ver qué es lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció esas palabras tan impactantes. Ahora que hemos explorado la interpretación popular, es hora de revelar lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. La interpretación correcta del pecado imperdonable, por lo tanto, es entender que no se trata de un simple error, una duda momentánea o incluso una resistencia prolongada al llamado de Dios. Se trata de una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de la fe, que Dios es bueno, que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo puro, lo santo y lo divino. Atribuir esa obra al mal es pervertir la verdad de tal manera que el alma se cierra completamente a la gracia. En Marcos capítulo 3, Jesús lo deja aún más claro. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres,
y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y añade que dijo esto porque ellos habían dicho que tiene un espíritu inmundo. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo se resistieron a Jesús, sino que deliberadamente atribuyeron al Espíritu Santo un poder maligno. Esta es la línea que no se puede cruzar. Pero ¿cómo saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave cuando dice que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El énfasis está en la palabra hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que sale de la boca, pero que nace en el corazón. Es un pecado consciente, no algo que se dice por error o ignorancia. Y aquí es donde radica el peligro, y también la claridad. Quien realmente teme haber cometido este pecado, quien se preocupa por ello, es probable que esté lejos de haberlo cometido, porque el verdadero blasfemo ya no siente, ya no teme, ya no se arrepiente. El verdadero peso de este pecado es su naturaleza irreversible. Es como un punto de no retorno espiritual, donde el corazón se endurece tanto que la persona ya no busca perdón ni lo desea. Y ese es el estado más peligroso en el que uno puede estar. No es que Dios no pueda perdonar, sino que la persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero tampoco es imposible de cometer. Y aquí es donde debemos ser cautelosos, porque la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más delgada de lo que pensamos. Ahora que hemos desenmascarado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es momento de profundizar en este concepto. ¿Qué es lo que realmente implica cometer este pecado? ¿Qué lo hace tan temible, tan irreversible? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te llevará a un nivel de comprensión más profundo, donde la verdad se entrelaza con el misterio de la condición humana. Primero, aclaremos algunas confusiones comunes. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere simplemente a tener pensamientos negativos sobre Dios, ni a cuestionar su bondad en momentos de desesperación, ni a quejarse por las dificultades que enfrentas. Jesús no estaba hablando de errores impulsivos que nacen del dolor o la confusión. Lo que estamos tratando aquí es algo mucho más grave y deliberado, algo que trasciende una simple falta o un momento de debilidad. Imagina a una persona que, después de contemplar una obra maestra, declara con cinismo que es una falsificación, a pesar de saber en su interior que es auténtica. O imagina a alguien que, después de presenciar un milagro claro y evidente, decide conscientemente afirmar que es obra del mal. No lo hace por ignorancia ni por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que se comete por accidente. Es un acto premeditado, lleno de malicia, que surge de un corazón endurecido. Un corazón que ha decidido cerrarse a la verdad de Dios. Este no es un pecado común. Su gravedad radica en que es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente al rostro de Dios y con total consciencia lo rechazara de manera definitiva. No se trata de un solo acto, ni de un arrebato momentáneo. Es una actitud persistente, un rechazo constante que con el tiempo convierte al corazón en una piedra insensible a la gracia. Jesús fue claro al decir que este pecado no sería perdonado ni en esta era ni en la venidera. ¿Por qué? Porque es un pecado que rompe el lazo fundamental entre el ser humano y Dios, la capacidad de arrepentirse. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina. Es decirle no a Dios de una manera tan definitiva que, después de eso, ya no queda más que silencio. Es cruzar una línea tras la cual no hay retorno. Quiero que reflexiones sobre esto. El pecado imperdonable no es un simple error, es la culminación de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que lo comete lo hace después de haber resistido repetidamente la voz del Espíritu Santo, hasta el punto en que ya no puede escucharla. Es como una herida que se infecta y se niega a sanar, hasta que se convierte en gangrena. Eventualmente, esa infección se extiende tanto que la única opción es amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque si estás escuchando esto y sientes preocupación, si te preguntas si alguna vez has caído en este pecado, eso ya es una señal de que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro radica en aquellos que ya no sienten remordimiento, que ya no se preocupan,
que han silenciado por completo la voz de la conciencia. Ellos, y solo ellos, están en riesgo de cruzar esa línea final. ¿Cómo te va pareciendo el video hasta ahora? ¿Ya sabías algo de esto o te estamos sorprendiendo? Déjanos saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta para seguir disfrutando de más contenido como este. Tu opinión es importante para nosotros. Entonces, la pregunta no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia ese abismo. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si aún te preocupa tu relación con Dios, eso es una señal de que su gracia todavía te está alcanzando. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo. Porque mientras sigas siendo sensible a su voz, mientras sigas respondiendo a su llamado, estarás a salvo del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora que hemos profundizado en el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, inevitablemente surgen algunas preguntas. Preguntas que probablemente ya rondan tu mente y que son cruciales porque tocan el corazón de nuestras creencias y miedos más profundos. Vamos a sumergirnos en ellas una por una, porque las respuestas pueden cambiar tu perspectiva de una manera que quizás no esperabas. Primera pregunta: ¿por qué es perdonable hablar mal de Jesús, pero no contra el Espíritu Santo? Este es uno de esos giros que parecen contradictorios, ¿verdad? Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que una ofensa contra Él sea perdonada, pero una contra el Espíritu Santo no? La respuesta es más profunda de lo que parece a simple vista. Jesús comprendía que muchos lo rechazarían en su forma humana, lo verían solo como otro hombre, tal vez un profeta, y por eso ese tipo de rechazo, aunque serio, es entendible y por lo tanto puede ser perdonado. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, la situación cambia. El Espíritu es quien nos convence de nuestro pecado, quien nos revela la verdad acerca de Jesús. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que esa luz se apaga, ya no hay vuelta atrás. Ahora, la segunda pregunta es tan delicada como la primera. ¿Qué hacemos con los falsos milagros que observamos hoy en día? Porque, seamos honestos, vivimos en un mundo lleno de engaños, donde no todo lo que brilla es oro. Algunos podrían pensar que es mejor desconfiar de todo para protegerse de ser engañados. Pero aquí es donde surge una gran tensión. Juzgar un milagro apresuradamente, llamarlo obra del mal sin el suficiente discernimiento, podría acercarte peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La clave está en no caer en extremos. Por un lado, sí, existen falsos profetas y engaños, pero por otro lado, debemos tener mucho cuidado de no atribuir al enemigo lo que es obra de Dios. El discernimiento es crucial, y la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras mejores guías. No se trata de creer ciegamente en todo, pero tampoco de rechazar todo por miedo a equivocarnos. Aquí, el equilibrio es esencial. La pregunta es, ¿tienes el valor de pedirle al Espíritu Santo que te guíe, aun cuando su respuesta desafíe tus creencias? Y ahora viene la tercera pregunta, la más personal de todas. ¿Cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? Este es el momento de máxima atención. ¿Es posible que lo hayas hecho sin saberlo? La respuesta puede ser tan sorprendente como reconfortante. Si estás preocupado, si te angustia la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, entonces esa misma preocupación es una señal clara de que no lo has hecho. Porque, como hemos visto, el verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten, que han apagado su conciencia hasta el punto de no arrepentirse más. Si aún sientes el peso de tus pecados, si todavía buscas a Dios, entonces su gracia sigue obrando en ti. En este sentido, el pecado imperdonable no es algo que se comete por accidente, no es una trampa en la que caes sin darte cuenta. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si hoy estás escuchando esto, si te preocupa, es porque el Espíritu Santo sigue tocando a tu puerta, sigue llamándote, sigue ofreciéndote la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Así que, al enfrentar estas preguntas, no solo encontramos respuestas, sino también consuelo. Porque el Dios al que servimos es un Dios de gracia, y su deseo no es condenar, sino salvar. Y mientras tengas ese anhelo en tu corazón, mientras sientas esa chispa de arrepentimiento, hay esperanza. Porque donde hay arrepentimiento,
hay perdón, y donde hay perdón, hay vida eterna. Pero tal vez este conocimiento ha llegado tarde y ya has cometido un pecado grave. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué debemos hacer cuando hemos pecado contra Dios? Si has pecado y te sientes miserable, como si hubieras traicionado lo más sagrado dentro de ti, el peso de la culpa te aplasta y las preguntas no te dejan dormir. ¿Qué hago ahora? ¿Es posible levantarse después de haber caído tan bajo? El pecado es una sombra que acecha a cada cristiano, no importa cuán fuerte seas, ni cuán profundo sea tu amor por Dios. Mientras habites en este cuerpo mortal, estarás en una batalla constante. La Biblia lo dice claramente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La realidad es que, aunque hayas decidido seguir a Cristo, las caídas siguen siendo parte de tu caminar. Es fácil caer en la trampa de pensar que eres lo suficientemente fuerte, que nunca serás víctima de las mismas tentaciones que otros han enfrentado. Pero la realidad es que, si te alejas aunque sea un poco de la presencia de Dios, el peligro es inminente. Satanás, el tentador, nunca descansa. Él sabe exactamente dónde golpear, ofreciéndote placeres y deseos envueltos en colores llamativos, solo para luego, cuando menos lo esperas, arrastrarte hacia la oscuridad. Y una vez que caes, su voz se convierte en un martillo que golpea tu conciencia, susurrándote que no hay esperanza, que has fallado de manera irremediable. Caer en el pecado es como hundirse en un abismo sin fondo. Te sientes atrapado, sucio, incapaz de encontrar una salida. El adulterio, la fornicación y la pornografía son cadenas que atan tu alma y te hacen sentir como si no merecieras el amor de Dios. Es en esos momentos cuando la culpa se convierte en tu única compañera y las dudas comienzan a devorar tu fe. Todos hemos estado ahí, en las garras del tentador Satanás, quien nos atrae con sus engañosas mentiras solo para después acusarnos y debilitarnos, haciéndonos creer que no hay escape, que hemos fallado demasiado. Pero escucha bien, esas mentiras no tienen poder sobre ti. Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no fue solo para que lo conociéramos como nuestro Salvador, sino para que cuando caigas y te acerques a Él con un corazón arrepentido, te levante con su inmensa misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento de aferrarte a esta promesa. Esta es la verdad que necesitas recordar. Tu pecado no tiene la última palabra. No importa lo profundo que hayas caído, la mano de Jesús es lo suficientemente fuerte para alcanzarte. La Biblia nos asegura que Dios no se deleita en la muerte del impío, sino en que se convierta y viva. El pecado es real, la lucha es intensa, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aquel que, en un momento de debilidad, negó a su maestro 3 veces. Se sintió destrozado, lleno de vergüenza y remordimiento, pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, lo buscó, lo encontró en la misma orilla donde todo había comenzado y lo restauró, dándole una nueva oportunidad. Porque así es Jesús, un especialista en nuevos comienzos. Y ahora mírate a ti mismo. No importa cuán grande sea el pecado en el que hayas caído, Jesús está aquí, dispuesto a levantarte. Él no te lanza piedras de acusación, en cambio, te extiende su mano con amor y te dice, levántate y anda. Jesús no vino a este mundo para señalar con el dedo, para acusarte de tus errores. Él vino para salvarte, para liberarte de las garras de ese pecado que intenta destruirte. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la esencia de la gracia. Recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No te quedes atrapado en la oscuridad de tu fracaso. Este es el momento de empezar de nuevo, de apoyarte en Cristo y de confiar en que Él tiene el poder para restaurar lo que estaba roto. Cuando confiesas tu pecado, cuando te arrepientes de corazón, Dios no solo te perdona, te limpia, te renueva, te da un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es solo una limpieza superficial, es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no está sorprendido por tus caídas. Él ya sabía que tropezarías y aún así decidió amarte, decidió entregarse por ti
sabiendo que su sacrificio te abriría la puerta a la redención. El pecado intenta destruirte, pero la gracia de Dios siempre será más grande, más poderosa y más constante. Ahora que has comprendido la profundidad del amor de Dios, que has visto cómo Él está dispuesto a restaurarte y ofrecerte un nuevo comienzo, es hora de poner todo esto en acción. La fe sin obras está muerta, y es en la acción donde tu fe se hace viva, donde el poder restaurador de Dios se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Primero, debes enfrentar el pecado directamente. No lo ocultes, no lo minimices. Confiesa tu pecado a Dios con un corazón humilde y arrepentido. No hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en la intimidad de tu corazón, exprésale tu dolor, tu vergüenza, y confía en que Él escucha cada palabra, listo para envolverte en su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no dejes que te defina. Segundo, busca el apoyo de una comunidad de fe. No estás solo en esta batalla. La Iglesia y los hermanos en Cristo están ahí para sostenerte, para ayudarte a llevar tus cargas. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de sabiduría. Rodéate de personas que te animen, que te guíen, que oren por ti y contigo. Tercero, aparta tiempo para estar en la presencia de Dios cada día. La restauración es un proceso continuo que requiere que te mantengas conectado a la fuente de tu fortaleza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te guíe en el camino correcto para no volver a caer. Cuarto, toma decisiones prácticas que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay cosas en tu vida que te llevan al pecado, elimínalas. Si hay relaciones que te alejan de Dios, aléjate de ellas. No juegues con fuego, sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo, «Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti». Esto no significa que te hagas daño, sino que seas firme en alejarte de todo lo que pueda hacerte tropezar. Recuerda que la gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada día que viene. Cada mañana es una nueva oportunidad para caminar en su voluntad, para vivir en su amor. No te aferres al ayer. Vive hoy en la libertad que Cristo te ha dado. No te mires a ti mismo a través del lente del fracaso, sino a través del lente de la redención. La restauración es un viaje de confianza, de entrega, de permitir que Dios haga en ti lo que solo Él puede hacer. No se trata de fingir que nunca caíste, sino de permitir que Dios use esa caída para su gloria. Cada herida, cada cicatriz, se convierte en un testimonio de su gracia, una marca de su amor que nunca te abandona. Así que, si sientes que todo está perdido, recuerda que no estás solo. No te quedes en la oscuridad. Jesús está contigo, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Solo necesitas tomar su mano y permitirle que te guíe hacia un nuevo comienzo. Gracias por ver el video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. Dale me gusta y comparte con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Tu apoyo es clave para seguir creando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.